Así que, bueno, decidí dedicar hoy, así como hay mucho para pensar, qué significa hablar de la distancia entre I mayúscula y A minúscula en la fórmula de Lacan, en la operación analítica del seminario 11, creo que hay bastante como para pensar acerca de qué entendemos por forma cuando hablamos de formas del síntoma. Y eso es lo que me gustaría conversar con ustedes. Y realmente a medida que iba avanzando en elaboración improvisada, digamos, pero mi elaboración de lo que me gustaría transmitir al respecto, me llovían las herramientas como para pensarlo, ¿sí? De otros autores, inclusive de cosas trabajadas aquí en este seminario. Así que voy a comenzar. Me di cuenta de que había algo clave, al respecto, que tenía que ver con lo que habíamos trabajado el año pasado en la segunda parte de Retoquecitos, ¿no? Cuando veíamos Lacan sin el principio del placer, que es algo que está al principio del capítulo 5, donde empezamos a ver cómo en la última enseñanza de Lacan se podía pensar el carácter imaginario de la estructura. Así que, eh, eh, si me permite, voy a leerles una paginita y poco, de acá de esto que resume discusiones de más o menos una reunión del año pasado. Miller señala que en el universo de las reglas y de las clases, esto está en la página 81, de Nuevos Retoquecitos. Miller señala que en el universo de las reglas y de las clases hay un agujero donde hace falta inventar. Sirva esto de introducción, agrego yo, al análisis del sentido en que usamos el término estructura en ciencia y en psicoanálisis. Comencemos por la ciencia. ¿Qué queremos decir cuando en ella hablamos de estructura? Jamás utilizamos esa expresión en el sentido de algo que tocaría a lo real. Esto es importante, digamos, porque siempre hay como un deslizamiento entre la idea de estructura y la idea de un real que sería como la cosa en sí, etcétera. Bueno, para entender el funcionamiento de sistemas complejos, inventamos estructuras, o sea, modelos que nos resultan inteligibles porque son algo más simples. Esta es una clave de lo que me gustaría discutir hoy, esa idea de la simplicidad, ¿no? Tan pregnante en la ciencia. Entonces, modelos que nos resultan inteligibles porque son algo más simples que ese sistema complejo y que imaginamos similares a aquello que procuramos describir, ¿no? Apoyándose en Quine, Miller dice que semejanza no es ciencia, pero aunque Quine sea un lógico excelente, no es tan buen epistemólogo, es decir, filósofo de la ciencia, y pese a su pragmatismo resulta en este punto un apoyo deficiente. Digo, en efecto, al revés de lo que propone Quine y acepta Miller, cabe afirmar que la semejanza está en el corazón mismo de la ciencia. Esto es algo que vengo trabajando hace como 25 años. ¿Bien? Doy alguna referencia por ahí. La semejanza entonces está en el corazón mismo de la ciencia, y no solo en las ciencias naturales como la física, también en las ciencias formales como la lógica, ¿sí? La clave es la potencia heurística de la analogía, ¿no? Y sobre eso tengo un largo trabajo que si les interesa pueden leer en un viejo caldero de Lyon. Veámoslo en un ejemplo. Aunque hacía tiempo que los químicos sabían que la molécula del benceno estaba formada por 6 átomos de carbono y otros tantos de hidrógeno, nadie entendía cómo era la estructura química de esa molécula hasta que en 1865 Kekulé, químico, ¿no? Soñó con un uróboro, la serpiente que se muerde la cola. Y al despertar imaginó la posibilidad de que la estructura buscada fuese cíclica. ¿Sí? Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido pensar que los 6 átomos de carbono formaran una especie de círculo, digamos, ¿no? Siempre se pensaba en estructuras en ángulo recto. Eh, Cosa que luego verificó experimentalmente, ¿sí? Ahora bien, ninguna molécula de benceno es así realmente, ¿sí? O sea, no tiene la forma de una especie de círculo o de hexágono, la molécula de benceno. Pero la estructura de cada una de esas moléculas se parece en ciertos rasgos
al uróboro soñado por Kekulé. Y eso muestra que semejanza sí es ciencia. Más aún, dado que una circunferencia es una buena forma en el sentido propio de la Gestalt, nos vemos llevados a contradecir a Lacan, para quien, como vimos, la estructura no tiene relación con la buena forma. Dicho concisamente, la estructura es imaginaria, en particular no es más que una buena forma. Bueno, esto acá hay que entender un poco en qué momento es que Lacan discute este asunto de que la estructura no es la Gestalt, no es la forma, etcétera, porque depende de qué tomemos, qué incluyamos bajo el término Gestalt, ¿no? Si pensamos en toda la teoría de la Gestalt y sus derivas contemporáneas, no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Si pensamos en las leyes de la Gestalt, sí, son leyes de lo imaginario y por lo tanto tienen una vigencia para nosotros aún actual, ¿sí? Bueno, esto es lo que les quería traer a colación aquí, ¿sí? Subrayo de este asunto que es la noción de forma, con la que mencioné, ¿sí? Incluso de buena forma, como uno de los apoyos principales de la idea de estructura que se usa en ciencia y en psicoanálisis, ¿sí? Y entre, digamos, en esta forma, pensar que ya incluye cierto efecto de simplificación, eh, es el afán que tiene todo modelo, ¿sí? Simplificar un poco la complejidad de algún sistema como para poder imaginarlo, poder hacerlo de alguna manera manejable, ¿no? Sin embargo, esta es mi segunda referencia, Seminario 10 de Lacan, página sobre la angustia, ¿no? Página 30. Lacan se pregunta, no, dice, empiezo un poquitito antes, habla de la llave, ¿sí? Y dice que la llave es la forma de acuerdo con la cual opera o no la función significante, ¿no? Ahí tenemos otra vez la aparición de la forma, ¿sí? La dimensión de la llave es connatural a toda enseñanza. Dice, no hay enseñanza que no se refiera a un ideal de simplicidad, ¿sí? O sea, de vuelta ahí aparece la noción de lo simple, ¿no? Eh, y dice, procediendo por la vía de ir a los textos sobre el afecto, vemos que acabamos de ver que a los analistas no hay quien se aclare al respecto, bla, bla, bla. Y dice, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Es decir, que no podemos satisfacer ese ideal de reducción. Dice, ¿por qué? Porque desde el tiempo en que se hace ciencia, acá cito ya textualmente, ¿por qué desde el tiempo en que se hace ciencia se exige la mayor simplicidad posible? ¿Por qué lo real sería simple? ¿Qué puede permitirnos suponerlo siquiera un instante? ¿Sí? Entonces Lacan dice, bueno, nada, salvo que no hay aparición concebible de un sujeto, sino a partir de la introducción del significante, el rasgo unario, etc. ¿Sí? Y ese es el rasgo más simple, ¿sí? Ese rasgo está ante el sujeto, ¿sí? Dice, es lo único capaz de justificar para nosotros, ya estoy en la página siguiente, la 31, el ideal de simplicidad, ¿no? Recuerden el modelo del seminario 9, ¿no? El rasgo unario es como un palote, ¿sí? Simplemente la marca mínima. Simplex, dice en latín, singularidad del rasgo, eso es lo que nosotros hacemos entrar en lo real, lo quiera lo real o no, ¿sí? O sea, introducimos en lo real, ¿sí? Esa simplicidad bajo la forma del rasgo unario, ¿no? Es decir, que hay dos modos bajo los cuales nosotros introducimos en lo real, si no quieren usar la palabra real, pueden usar sistemas complejos, ¿sí? Pero en un sistema complejo nosotros introducimos bajo dos maneras, digamos, de dos maneras diferentes pero convergentes, cierto ideal de simplicidad y cierta manera de simplificar las cosas que son, por un lado, la introducción del significante, en particular el rasgo unario, con su estructura peculiar, digamos, que tan trabajada por Lacan en la década de los 60, más adelante también, y luego lo imaginario, ¿sí? Con esas leyes de la buena forma que reducen formas complejas a formas sencillas, ¿sí? Es decir, que por el lado de lo simbólico y por el lado de lo imaginario hay una convergencia, por así decirlo, en abordar los sistemas complejos por medio de ciertos modelos que los simplifican, ¿sí? Y que constituyen formas de esos sistemas complejos, ¿no? Por eso les estoy diciendo
qué entendemos cuando hablamos de formas del síntoma, ¿sí? Tenemos que pensar que hay en ese abordaje del síntoma un trabajo de simplificación, ¿sí? Que debemos tener presente, ¿sí? No creernos que eso simplificado es igual al sistema completo, ¿no? Sino que en nuestro abordaje simplificamos las cosas introduciendo tanto la función de lo imaginario y sus leyes de la Gestalt, de su buena forma, la estructura en particular depende de eso, ¿sí? De poder encontrar semejanzas, analogías, etcétera, y por otro lado, la función del significante y en particular del rasgo unario, ¿no? Bueno, esto podríamos decir que es como el aperitivo de lo que quería decirles acerca de la forma. ¿Bien? Y me acordé, vuelta mientras estaba pensando en estas cosas y tratando de traer algunos referentes útiles para transmitir el modo en que me estoy imaginando la forma desde estos últimos años, distinto de lo que pensaba antes de elaborar esta lectura de Lacan y el principio del placer el año pasado. Recordé un viejo trabajo, creo que es del año 2000, que había presentado en unas jornadas que se habían hecho en La Plata sobre fórmulas del deseo. Salió en un libro de 3H, si mal no recuerdo. Este, y en su momento estuve pensando acerca de, me gusta a veces buscar la etimología de ciertas cosas, en la palabra fórmula, en la etimología de la palabra fórmula está forma, ¿sí? Es un diminutivo de forma, forma que a su vez significa horma, ¿sí? Eh, bueno, entonces de ahí que eh, les quiero comentar alguna cosita vinculado con esto. Solamente leerles par de párrafos de aquí. Una fórmula, esto salió un librito que compila unos artículos viejos y nuevos también, se llama La ética como escuela clínica, que sacó un Samedita con pasaje 865, gracias a una iniciativa muy linda de mi amiga Damasia Amadeo. Bueno, entonces, aquí en un apartado que es sobre fórmulas del deseo, precisamente, que es el tema de esas jornadas, digo un par de cositas que creo que les pueden ser útiles para formarse en esta idea de la forma. Una fórmula, digo, es una pequeña horma, ¿sí? O sea, diminutivo de forma, que es horma, como las que se usan para fabricar quesos, ¿no? O sea, un molde donde ustedes introducen algo, ¿no? Que adquiere la forma de ese molde, ¿sí? Digo, es el paradigma mismo de lo simbólico por tratarse de algo que se construye en torno a un hueco, un agujero, ¿sí? Al igual que se define un macarrón como un agujero rodeado de masa. Fórmula es entonces algo que posee al menos un agujero en donde alguna otra cosa puede venir a alojarse, ¿sí? Por ejemplo, en matemáticas, las fórmulas matemáticas incluyen esos agujeros que llamamos las variables, ¿no? Es decir, son lugares en los cuales se pueden poner ciertos valores dentro de algún conjunto. Se trata, por cierto, de alojar allí la otra cosa irreductible tanto a una materia por oposición a la forma como a un contenido por oposición al continente, ¿no? Bueno, la horma, digo, no es el concepto, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? La horma no es el concepto, ¿sí? Que es como, la idea del concepto es la caja cerrada, ¿sí? Donde, por supuesto, siempre hay fugas, ¿no? Ni tampoco es el significado, que es el contenido supuesto al dicho, sino que la forma es más bien el significante, ¿sí? Cuya estructura de corte no se sostiene en la imagen de una frontera que divide un interior y un exterior, ¿no? Esto es lo que Lacan trabaja en lo largo de varias clases del seminario de la identificación, seminario 9. Se trata entonces del soporte simbólico mismo del agujero que define el material del significante en sentido estricto como letras, ¿no? ¿Se acuerdan lo del soporte material? Bueno, entonces esto es lo que les quería comentar respecto de lo que es la fórmula como
la forma como horma, ¿sí? Es decir, que de vuelta tenemos allí una convergencia entre, por un lado, la estructura del significante, ¿sí? Como corte y, digamos, lo que introduce a partir de allí de la noción del agujero, y por otra parte, este aspecto de lo imaginario que cierra, ¿sí? Esa forma, tapa sus agujeros, por así decirlo, y le da una consistencia que Sol por sí sola no tiene. Bien, vamos acercándonos de a poquitito, ¿sí? Estos son cosas muy generales, ¿sí? Acerca de la forma. Vamos a ir de a pasos, ¿sí? Eh, dirigiéndonos a la idea de forma del síntoma. Eh, la etapa siguiente que se me ocurrió como ilustración de esta imagen, tratando de transmitir acerca de la forma, es algo que dice Lacan en el seminario 11, no hablando del síntoma, habla de otra cosa, ¿sí? Pero me parece que es una imagen muy poderosa que se puede aplicar también a la idea de forma del síntoma, ¿sí? Está hablando, es el capítulo sobre desmontaje de la pulsión y él usa una imagen para hablar de ese desmontaje de la pulsión, el capítulo 13. Usa una imagen en la página 176 o 177, este, para transmitir su imagen de cómo ve él la noción de pulsión, ¿sí? Nosotros estuvimos discutiendo ya hace 2 años, cuando veíamos qué quedaba de Freud si eliminábamos el principio de placer, vimos en qué medida la noción de pulsión era uno de los puntos por los cuales Freud solía patinar, deslizarse por un tobogán biológico del cual fue muy difícil sacar el psicoanálisis, ¿no? Y vimos en qué medida ese tobogán biológico fue una de las fuentes principales de la elaboración lacaniana en la época del retorno a Freud. Después también, pero digamos, una de las cosas, el psicoanálisis estaba por morir como una rama de la biología y la escisión del grupo francés en el año 52, que dio lugar a la formación de dos grupos dentro de la IPA en Francia, fue precisamente por la creación de un instituto de psicoanálisis que pretendía subsumir el psicoanálisis en la neurobiología, si mal no recuerdo, algo así. El lema de ese instituto está puesto como epígrafe justamente de y campo de la palabra. Vale la pena que este, porque es impactante, digamos, ¿no? Acá está, en la, están escritos uno, página 231, ¿no? Dice, en particular, ¿no? Esto es lo que se iba a poner, una parte, digamos, de la introducción a la creación de ese instituto de psicoanálisis en 52, ¿no? Y dice, en particular, no habrá que olvidar que la separación en embriología, anatomía, fisiología, psicología, sociología, clínica, no existe en la naturaleza y que no hay más que una disciplina, la neurobiología, a la que la observación nos obliga a añadir el epíteto humana en lo que nos concierne, ¿no? Esta era la idea de, con esto querían formar a los psicoanalistas en Francia en 1952. Y eso fue lo que provocó la ruptura del grupo francés, o sea, para Lacan y los que se fueron con Lacan, esto era no solamente era una estupidez, sino que era como decretar el suicidio del psicoanálisis, ¿no? De hecho, el psicoanálisis se dirigió bastante en esa dirección dentro de la IPA, a tal punto que hay cierta connivencia actualmente entre los estudios sobre imágenes de la mente, eh, las ciencias cognitivo-comportamentales, etcétera, y una rama del psicoanálisis que creo yo que se dirige rápidamente a su autoexterminio. Bueno, eh, entonces Lacan
como les decía, en los primeros años se dedica, casi diría denodadamente, ¿sí?, a apartar el psicoanálisis de esa pendiente, que yo llamo el tobogán biológico, ¿sí?, de esa pendiente letal, ¿sí? Y entre otras cosas, pone el acento, una vez que ya lo habían echado de la IPA, ¿no?, en el seminario 11, este, pone bastante el acento en la pulsión como algo que no tiene nada de natural, nada de lógico, etcétera. Ya lo discutimos estos años anteriores, pero lo que quiero recordar es lo que dice acerca de la pulsión en estas dos páginas, 176 y 177, ¿sí?, el final de la clase 13 de este seminario. Este, entonces dice Lacan que si a algo se parece la pulsión es a un montaje, ¿no? ¿Se acuerdan que en el texto de Pulsiones y Destino de Pulsión, Freud trataba de dar como una idea fundamental de qué era la pulsión, etcétera, y decía que siempre en la pulsión se destacaban cuatro elementos, ¿no? La fuente, la meta, el objeto, etcétera, ¿no? Entonces, el empuje. Y lo que dice Lacan es que entre esas cosas hay un montaje, ¿no? Y por eso él busca desmontar la pulsión, o sea, mostrar hasta qué punto esos cuatro elementos no forman parte de una unidad natural, sino que son cosas absolutamente heteróclitas, ¿sí? Entonces dice, si algo se parece a la pulsión, es a un montaje, ¿sí? Y eh, aviso ya que esto lo podría decir, a mi modo de ver, ¿sí?, acerca del síntoma. El síntoma también se parece a un montaje, y a un montaje en el sentido en el que va a definir un montaje Lacan en estas páginas que les voy a leer ahora. Dice, no es un montaje concebido dentro de una perspectiva finalista, ¿sí?, o sea, de algo que sirve para, ¿sí? Por ejemplo, la pulsión sería un aparato que sirve para, no sé, la satisfacción, por ejemplo, ¿sí? ¿Verdad? No sirve para nada, ¿sí?, ese montaje. Porque ustedes recordarán que la única función clave que podemos detectar dentro de la pulsión es el goce que se extrae del recorrido pulsional. Y el goce, muy bien definido por Lacan en algún lado, es lo que no sirve para nada. Este, dice, esta perspectiva, ¿no?, la perspectiva finalista, ¿sí?, es la que se instaura en las teorías modernas del instinto. Y allí la presentificación de una imagen de montaje es cabalmente satisfactoria. Dentro de esa perspectiva, un montaje, por ejemplo, es la forma específica que hace que la gallina en el corral se aplaste contra el suelo si se pasa a unos metros por encima de ella un trozo de papel recortado en forma de halcón. Es decir, algo que desencadena una reacción más o menos apropiada y cuya sutileza consiste, por cierto, en hacernos ver que ésta no siempre es apropiada, ¿no? No estoy hablando de este tipo de montaje, ¿sí? O sea, esto estudiado extensamente, por ejemplo, por Konrad Lorenz, ¿no?, el etólogo, ¿sí? Creo que hay un libro muy bonito que se llama Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros, ¿no?, hablando en alusión al rey Salomón, ¿sí? Bueno, un libro de Konrad Lorenz muy lindo donde pueden ver algunas de estas cosas, es una colección de artículos, pero están muy lindos. Hay muchos libros de Lorenz traducidos al castellano. En una época me divertí leyéndolo. Bueno, no está hablando de este montaje en el sentido en que lo usan los biólogos en general y los etólogos en particular para hablar de no solamente del instinto, ¿sí?, que sería esto que ya viene como prefabricado, sino el modo, los mecanismos de impronta que se pueden agregar al instinto, es decir, se completan, digamos, por medio de ciertas acciones en el medio social, medio de ciertas imágenes eh, específicas, etcétera. El montaje de la pulsión, dice Lacan, es un montaje que se presenta primero como algo sin ton ni son, ¿sí? Acá podrían hacer el chiste del sin ton, seminario 23, ¿no? Pero no es ese el sentido por el cual voy a poner en paralelo la pulsión como montaje y el santón como montaje, sino porque dice lo siguiente, tiene el sentido que adquiere cuando se habla de montaje en un collage surrealista, ¿sí? Si reunimos las paradojas que acabamos de definir a propósito del drang del objeto, ¿no?, el empuje, ¿sí?,
falta una coma, ¿no? Del drang, coma, del objeto, de la meta, de la pulsión, todo eso. Creo que la imagen adecuada sería lo siguiente. Me encanta. La de una dínamo enchufada a la toma de gas, de la que sale una pluma de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del azul. El asunto, por cierto, empieza a ponerse interesante porque la pulsión, según Freud, define todas las formas con las que puede invertirse un mecanismo semejante. Ello no quiere decir que se vuelve del revés a la dínamo, sino que se desenrollan sus hilos, ellos se convierten en la pluma de pavo real, la toma de gas pasa a la boca de la dama y del medio sale una rabadilla. ¿Sí? Bueno, y después se pone con la cuestión de las inversiones gramaticales, de la pulsión, etcétera, ¿sí? Digamos como parte, uno de los aspectos de este montaje extraño, ¿sí? De este montaje al estilo de un collage surrealista. Bueno, es una descripción que perfectamente yo podría poner bajo el título no de la pulsión, sino del síntoma, tal como yo lo entiendo. ¿Sí? El síntoma, si se parece a algo, esa es una especie de collage surrealista. Además, por el hecho de que, a diferencia del sentido en que le da Lacan en este texto, ¿sí? Él dice que la pulsión sería un collage surrealista porque tiene estos cuatro elementos que son muy heterogéneos entre sí. Cuatro o más, digamos, ¿no? Pero serían los mismos para todo el mundo. Mientras que en el caso del Santón, si entendemos que Santón es el lugar, el sitio, por así decirlo, de lo singular en la ultimísima enseñanza de Lacan, ¿eh? Es un montaje en el sentido surrealista estricto, es decir, como obra de arte única, como algo que no tiene parangón, reproducción, ¿sí? Que concierne a una pieza irreproducible. ¿Sí? Entonces, en este punto es más lejos todavía que se puede llevar la analogía entre el modo en que pienso, eh, la forma del síntoma y este montaje surrealista. ¿Sí? Nos vamos acercando entonces de a poco a entender la forma en este aspecto y particularmente cómo podría utilizarse esta noción de forma que participa de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Que tiene este afán de simplicidad, pero que corresponde a un sistema complejo, que si algo se parece es a un montaje surrealista, con el agregado que les hago recién, de que encima sería un montaje único para cada parletre, para cada ser hablante, ¿sí? Porque es una invención singular. Eh, mi eh, Mi propuesta, digamos, de abordaje siguiente, esto lo pensé como una especie de escala, digamos, ¿no? Para ir acercándonos eh, a la imagen, digamos, de esto. La escala siguiente eh, es algo que tomo de la contratapa del seminario 19 de la CAN. ¿Sí? La contratapa está escrita por Miller, ¿no? Es una contratapa a la que le dediqué, a un párrafo, mejor dicho, de la contratapa, la dediqué un capítulo entero de un libro, este, este librito, ¿sí? Que se llama Los 11 unos del 19 más uno, se refiere al seminario 19, ¿sí? Los 11 unos distintos que se pueden ver dentro del seminario 19, y el más uno, ¿sí? Corresponde a el que introduce Miller en la contratapa de este seminario, y que es el que él mismo desarrolla en su curso, el Serial 1, pero que no es ninguno de los 11 unos a los que se refiere Lacan allí adentro, ¿no? Entonces hay allí una especie de sincretismo, digamos, entre la elaboración lacaniana y el aporte muy, muy interesante que hace Miller en el curso del Serial 1, sugerido apenas, digamos, por medio de una pincelada nomás en esta contratapa del seminario 19, ¿no?
Entonces, eh, esta contratapa tiene tres, ¿cómo se llama? Tiene está hecho de tres párrafos y este, en el primero estoy absolutamente de acuerdo con Miller. Tengo un debate en los dos siguientes, pero digamos, el primero me parece que, además de que concuerdo con lo que dice y que me parecen imágenes muy apropiadas, creo que nos va a servir para pensar esta noción de la forma del síntoma. Ahora les voy a explicar por qué. Dice Miller en esa contratapa: encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas. Encuentro imposible entre la ballena y el oso blanco, ¿no? Es decir, fortuito, contingente, ¿no es cierto? ¿Sí? Encuentro imposible entre la ballena y el oso blanco, estamos hablando entonces de lo contingente y de lo imposible. ¿Sí? Uno, el primero, ¿no? Creación de Lautréamont, ¿sí? El encuentro entre la máquina de coser y el paraguas. ¿Sí? El otro, indicación de Freud, ¿sí? El de la ballena y el oso blanco, lo recordarán. ¿Sí? Ambos memorables. ¿Por qué? Sin duda, ellos conmueven algo en nosotros. ¿Por qué esos ejemplos, ¿no? El del encuentro contingente entre la máquina de coser y el paraguas, o el del encuentro imposible entre la ballena y el oso blanco, ¿sí? Dice, ¿por qué conmueven, ¿no? ¿Por qué los recordamos? ¿Por qué conmueven algo en nosotros esas imágenes utilizadas por Lautréamont y por Freud, respectivamente? ¿Sí? Y agrega Miller, Lacan dice que se trata del hombre y de la mujer. Entre los dos, el hombre y la mujer, ¿no? Ningún acuerdo ni armonía. No hay programa, nada preestablecido. Todo está librado al azar, lo que en lógica modal se llama contingencia. Ahí está explicitado lo que les decía al principio. ¿Sí? Lo que en lógica se llama contingencia. Nadie se salva. ¿Sí? O sea, es esta inexistencia, ¿sí? De algo preestablecido, ¿sí? De este acuerdo o armonía entre el hombre y la mujer, ¿sí? De esta inexistencia nadie se salva. ¿Sí? Porque esta es fatal, es decir, necesaria. ¿Sí? O sea, nunca ocurre algo distinto. Necesariamente es así en el sentido lógico del término. ¿Sí? O si quieren, visto por la negativa, ¿sí? Es necesario que no haya nada que escriba esa relación entre el hombre y la mujer, es decir, necesario que no lo haya es lo que define lo imposible, ¿no? Dice, hay que pensar que procede de una imposibilidad, efectivamente, como les decía recién. ¿Sí? De ahí el teorema, dice Miller, no hay relación sexual. ¿Sí? Una relación sexual sería como el, el- el modo axiomático que encuentra Lacan para resumir que entre el hombre y la mujer no hay acuerdo ni armonía, no hay programa, no hay nada preestablecido, todo está librado a la contingencia. ¿Sí? Y por eso es que Lacan en algún lado dice que la contingencia demuestra la imposibilidad. ¿Sí? Es decir, el hecho de que los arreglos entre el hombre y la mujer deban ser contingentemente inventados, ¿sí? Eso es lo que demuestra, ¿sí? La imposibilidad en la que se apoya el hecho de que sea necesario inventar esos arreglos, ¿sí? O sea, la imposibilidad como la no relación sexual. No sé si queda claro esto. Entonces, dice Miller, esta fórmula es famosa hoy en día. ¿Sí? En el lugar de lo que así agujerea lo real, es decir, dentro de lo real, en algún sentido de lo real, habría que ver qué es, ¿sí? Hay plétora, ¿sí? O sea, hay de todo, ¿sí? Imágenes que embaucan y que encantan, discursos que prescriben lo que esa relación debe ser. ¿Sí? No son más que semblantes, o sea, de vuelta estamos poniendo en el lugar de ese agujero en lo real, ¿sí? Elementos de lo imaginario, ¿sí? Ciertas imágenes, voy a volver sobre este asunto, elementos de lo simbólico, ¿sí? Como discursos, por ejemplo, formas del lazo social,
pueden imaginarse, no sé, por ejemplo, las estructuras elementales de parentesco, los mitos, en fin, todo eso sirve como para organizar el lazo entre los hombres y mujeres, ¿no? No son más que semblantes, cuyo artificio el psicoanálisis volvió patente para todos. En el siglo XXI se lo da por sentado. ¿Quién cree aún que el matrimonio tenga un fundamento natural? Dado que es un hecho de cultura, se consagran a la invención. Se improvisan otras construcciones por todas partes, será mejor o peor, etcétera. ¿Sí? Hasta ahí el punto que me interesa transmitirles, hasta ahí también el punto donde estoy completamente de acuerdo con lo que dice Miller. Después tengo alguna salvedad. Pero bueno, digamos que ¿de qué manera esto nos sirve para iluminar el problema de las formas del síntoma? En primer lugar, ustedes recordarán que, subrayamos en este año incluso, que desde Freud el síntoma es una forma de relación sexual, ¿sí? Es una forma de hacer lazo con el otro sexo, ¿sí? Después podemos ver la sutileza de qué quiere decir el otro sexo, etcétera, pero estamos en Freud, en el nivel de Freud, ¿sí? Los síntomas son la práctica sexual de los enfermos, dice en algún lugar, ¿sí? O sea que el síntoma es algo que viene en el lugar de la relación sexual, ¿sí? Podríamos resumirlo en la fórmula: no hay relación sexual, pero hay síntomas, ¿sí? En lugar de eso, ¿sí? Para suplir ese agujero, digamos, que no nos permite encontrar un programa para acercarnos al partener, ¿sí? En ese lugar hay síntomas. Y por lo tanto, esto que está diciendo aquí Miller, digamos, acerca de las invenciones que se hacen, ¿sí? Y este carácter, ¿sí? De invención eh, que tendría el síntoma, hay que pensar que sería algo que engancharía cosas tales como una máquina de coser y un paraguas, cosas tales como una ballena y un oso blanco, ¿sí? O cosas tan dispares entre sí como, por ejemplo, un hombre y una mujer, ¿sí? Casi uno podría decir que hombre y mujer son como especies diferentes, con la particularidad de que pueden reproducirse, digamos, ¿no? La naturaleza, las especies diferentes, no pueden tener descendencia, ¿sí? Eso es lo que define las especies. Pero bueno, la rareza de los seres hablantes sería eso, digamos. Este, entonces, si el síntoma viene a enganchar dos elementos tan heterogéneos entre sí, como por ejemplo hombre y mujer, ¿sí? Y yo hasta me gustaría sacar incluso los nombres de hombre y mujer porque tienen muchos problemas. Ya alguna vez volveré sobre este asunto. Pero de alguna manera, digamos más, para independizarnos de eso, ¿sí? Que el síntoma lo que tiene que hacer es que inventar, ¿sí? Una suplencia a una relación sexual que por estructura no hay, ¿sí? Y cuyo modelo básico freudiano es el lazo entre el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces es evidente, ¿sí? Que aquello que forme el síntoma no puede tener un carácter homogéneo, ¿sí? Porque engancha entre sí máquinas de coser con paraguas, osos blancos con ballenas o hombres con mujeres, ¿sí? Es decir, eh, no puede tratarse de algo sencillo, ¿sí? Para que produzca esa suplencia de una relación imposible por medio de un invento contingente. Entonces, esto que dice aquí Miller en la contratapa del 19, me parece una muy buena manera de pensar la complejidad, ¿sí? Que está resumida en la idea del síntoma que nos hacemos, ¿sí? O sea, cuando hablemos de formas del síntoma, tengamos presente que esa forma es la forma de un montaje surrealista, complejo, ¿sí? Que a pesar de simplificarlo, sigue siendo algo complejo, está armado de elementos heteróclitos, ¿sí? Que no forman ninguna unidad, ¿sí? Y a pesar de eso utilizamos lo imaginario y lo simbólico, lo imaginario con sus leyes de la Gestalt, lo simbólico con su rasgo unario, simple, ¿sí? Para poder abordarlo, elaborarlo
con ciertos fines pragmáticos que son los de la experiencia analítica. ¿Bien? Bueno, entonces allí vamos con esta referencia que les había traído, ¿no? La siguiente, vuelvo a la carta. ¿Bien? La siguiente está tomada en realidad ni siquiera es algo que voy a leer, digamos, es una imagen que les quiero mostrar del seminario 23 de Lacan, ¿sí? Una imagen que seguramente conocen todos, está en la página 92, que es la imagen del nudo Borromeo de 4, ¿sí? Donde el cuarto, ese que parece una salchicha puesta ahí en el medio, engancha los otros tres que son imaginario, simbólico y real, formando un nudo Borromeo de 4. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo donde hay, si ustedes lo miran bien, voy a dejar un poquitito más ahí cerca, ven que están marcadas con unas flechitas, unos puntos donde el cruce está mal hecho, ¿sí? El cruce no era Borromeo, ¿sí? Y lo que viene a salvar las papas, digamos, es ese Santón que vuelve a restablecer, digamos, el carácter de nuevo Borromeo, pero al precio de agregar un cuarto, ¿no? Bueno, no voy a discutir ahora lo que es el nuevo Borromeo, el cuarto y todo eso. eh, Nos alejaría mucho de lo que estamos pensando. Pero sí lo que quiero subrayar es que en esta imagen, ¿sí? Esta imagen del nudo Borromeo, donde el santón, ¿sí? Sería ese que está en marrón con forma de salchicha, ¿sí? Enlazando los otros tres para que queden los cuatro enlazados borromeanamente. Este, eso eh, ya tiene incluido ese ideal de simplicidad, ¿sí? O sea, es como si fuera una cuerdita, nada más sencillo que una cuerda, ¿sí? Está bien, claro, porque pasa a veces por arriba, a veces pasa por abajo de otra cuerda, pero en definitiva es un hilito, ¿sí? Esta imagen del santón como un hilito, como una cuerda, ¿sí? Es tal vez una de las más engañosas que existen, ¿sí? Incluso por algo que en su momento conversé, no personalmente, ¿no? Pero discutí con Fabián Sheckman, que tengo el libro para mostrar, que él hizo, sí, acá está. Él hizo hace unos años un libro espectacular que se llama Ensayos de Clínica Psicoanalítica Nodal, ¿sí? Que realmente, bueno, no es que leo tantas cosas sobre nudos, leo, sí, por supuesto, pero de lo que yo he leído en los últimos años es sin duda de lo mejor. Eh, y encima, Fabián tiene una cancha didáctica que es fenomenal, ¿no? Digamos, alguien con una trayectoria académica enorme y además no hay que estar solamente en la universidad, hay que tener talento. Y Fabián tiene muchísimo talento, se le ocurren mil maneras de ejemplificar las cosas. Este, con un amigo le decía cuando él terminé de leer el libro que era un libro stupid proof, ¿no? A prueba de estúpidos, es decir, que digamos, era imposible no entender lo que él quería transmitir porque lo dice de 20 maneras, dando ejemplos, metáforas, con chistes, con humor, con seriedad también, con rigurosidad. O sea, es tremendo, tremendo. Entonces, digamos, si uno se toma el trabajo de leer este librito, que es bastante gordo, ¿no? Tiene como más de 400 páginas, se puede hacer una idea de bastante cabal, digamos, de cómo se puede pensar la clínica con los nudos, ¿no? Inclusive hay viñetas, etcétera, ¿no? Pero lo que le decía, digamos, a Fabián cuando terminé de leer su libro, que le escribí en su momento, es que me parecía tan bueno que inclusive era criticable el libro, ¿no? Porque estaba muy cansado en esa época de leer libros y artículos que no son criticables, o sea que lo único que hacen es copiar y pegar cosas dichas por otros, ¿no? Con un poco de argamasa, digamos, para darle alguna forma,
no se le puede criticar, no dicen nada, no hay una enunciación personal. En cambio, Fabián siempre tiene esa enunciación propia, ¿no? Se juega, digamos, en lo que dice, propone cosas nuevas, hace avanzar el psicoanálisis, etcétera. Entonces, realmente es tan bueno que tiene cosas que se pueden criticar, que se pueden discutir. Y lo que yo le decía que como regalo, digamos, en mi elogio, le iba a dar iba a hacer una crítica. Es que en algún momento él dice, no me acuerdo dónde, eso no lo había pensado, si no les hubiera dado la página justa. Él dice que este, la noción de Saint-Thome se va elaborando, digamos, en Lacan, como todas las nociones que va haciendo Lacan, pero que en cierto momento adquiere, él lo llama algo así como estabilidad conceptual, ¿no? Como que en cierto momento se transforma en un concepto y a partir de allí se mantiene ese concepto. Y ese es el punto donde yo disiento, digamos, con Fabián. Me parece que todavía se sigue discutiendo qué es el Santón, qué entendemos por Santón, y le decía que incluso le daba ejemplos dentro de Lacan, donde se podía ver que Santón se entiende de dos maneras distintas en Lacan mismo, y no hay resolución entre esas dos maneras. Eh, el Santón, a grandes rasgos, digamos, una idea es que el Santón es el cuarto que anuda simbólico imaginario real. ¿Sí? Eso, porque en la Argentina se ve enseñar en jardín de infantes, más o menos. ¿Ya? ¿Quién no sabe que el Santón es el cuarto que anuda real, simbólico imaginario? ¿No? Este, pero hay hay otra noción de Santón, que es a la que alude precisamente Miller en la contratapa del Seminario 19, que les leía recién, que es la idea del Santón como aquello que hace suplencia de la relación sexual que no hay. ¿Sí? Y no es lo mismo hablar de algo que anuda entre sí tres registros que hablar de algo que liga entre sí dos sexos, ¿no? Eh, y en todo caso, si fueran lo mismo, habría que demostrarlo, ¿no? Pero no hay nadie que haya hecho la demostración de que lo que enlaza entre sí los dos sexos es lo que enlaza entre sí al mismo tiempo los tres registros, ¿no? Entonces quizás haya dos cosas distintas a las que llamamos Santón y convendría estudiarlas por separado y en todo caso demostrar que corresponden a una única cosa, ¿sí? Pero llegar como resultado a eso, ¿no? Así como en matemáticas, por ejemplo, cuando uno está empezando a estudiar matemática de verdad en la facultad, nos hacen demostrar, por ejemplo, que existe un único cero, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno? Supone que haya otro cero, ¿sí? Entonces, a partir de usar leyes del álgebra, puede demostrar que el segundo cero es igual al primero. Entonces, ya está demostrada la unicidad, ¿no? Bueno, de la misma manera, yo creo que convendría decir, bueno, Santón llamo a esto, ¿sí? Y a esto otro lo llamo de esta otra manera. Y eventualmente llegar a demostrar que son la misma cosa, ¿sí? Yo no tengo ninguna duda de que esas invenciones que suplen la relación sexual eh, están relacionadas, por así decirlo, con los tres registros o que tienen, por así decirlo, estructuras inherentes a cada uno de los registros. ¿Sí? Puedo aceptarlo con facilidad, ¿sí? Pero que sea lo que enlaza entre sí esos registros, y a falta de lo cual esos tres registros se van cada uno por su lado, yo no veo la demostración. Si alguno la tiene, sabe dónde encontrarla, se lo voy a agradecer. Lo que quiero decir en definitiva es que con este ideal de simplicidad que Lacan también tenía, ¿sí? Nosotros vemos ahí el Santón como un hilito, ¿sí? Y resulta ser que es una cosa tremendamente compleja. O sea que ese hilito es una especie de hervidero, ¿sí? De hervidero de cosas heterogéneas, ¿sí? Que por ejemplo en el caso de Joyce está hecho de un estilo de escritura, está hecho de su partener sexual, está hecho de muchas cosas, ¿sí? Incluso de su relación con los universitarios, por ejemplo. Bueno, en fin. Eh, y, a ver cómo andamos de tiempo. Ah, vamos bien. ¿Cómo, ¿Cómo Gerardo, antes de avanzar, cómo se llama el libro el de de Fabián? Sheckman? Sí. El de Sheckman es Ensayos de Clínica Ah, sí, Psicoanalítica sí, que Nodal. tiene la Sí, sí, ratita. sí. Sí. Es un libro, además, es muy prolijo, ganó un premio de ensayística importante acá, creo que en la Argentina, no me acuerdo dónde. Realmente, siempre que puedo lo recomiendo porque con los nudos se hacen muchas cosas que no tienen el más mínimo sentido
o cosas muy poco serias también. Lo que hace Fabián aquí son cosas serias y que tienen sentido, ¿sí? Así que vale la pena leerlo. Este, bueno, entonces les decía, incluso, digamos, dentro de este seminario 23, del seminario dedicado al Santón, ¿sí? No hay estabilidad conceptual para el Santón, ¿sí? O sea, Lacan utiliza la noción de Santón tanto para establecer el lazo entre los sexos, ¿sí? El lazo con el otro sexo, como lo llama, y para establecer el cuarto que anuda real, simbólico, imaginario cuando están sueltos, ¿sí? Bueno, eh, por más que Fabián introduzca ciertas precisiones muy útiles realmente entre síntomas, sentón, si es Borromeo, no Borromeo, que si es trenza, si no sé qué, ¿sí? Esta ambigüedad me parece que no queda superada ni en Lacan, ni tampoco en el libro de Fabián. Bueno, mi última referencia es algo, este libro, este, esto es una joya, ¿sí? Este libro de acá, a ver si se ve ahí en la pantalla, Lacan Redivivus, ¿sí? Número especial de la revista Ornicar, salió el año pasado, es un mamotreto pesado, ¿sí? Parece, no sé, esos libros de pintura, por ejemplo, así por el tamaño, por incluso hasta la belleza de la encuadernación, ¿no? Calidad en fin, todo eso. Es precioso realmente. Es una joya en ese sentido, pero además es una joya en el sentido de que no tiene desperdicio las cosas que uno lee aquí de todo. Digamos, es un libro hecho en homenaje a Lacan por los 40 años de su muerte, y hay de todo, ¿sí? Manuscritos de él, de cuando era chico, después de más grande, de la época de la excomunión, bueno, en fin. Hay un par de presentaciones clínicas de él, correspondencia con alguna gente conocida, testimonios de familiares de él, testimonios de analizantes, cosas de su vida cotidiana y algunas puntuaciones, ¿no? Les estoy leyendo lo que aparece en como índice general en la contratapa, ¿no? Pero de aquí les quería eh, recomendar, hay muchas cosas, no es una valoración lo que estoy haciendo, pero les quería recomendar sobre todo, ya va a salir esto en castellano para los que no leen francés, les quería recomendar el texto de Eric Laurent, que figura aquí, eh, está en la página, a ver, termina en la 372, son como 10 páginas más o menos, texto largo, acá está, de la 363 a la 372, ¿sí? El texto se llama Aprender a leer, de Eric Laurent, no sé si lo leen ahí, ¿sí? Aprender a leer o el trayecto de una carta, ¿sí? Está muy lindo realmente, tiene cosas muy diversas allí, pero es uno de los textos más lindos que leí, por ejemplo, acerca de cómo era Lacan controlando casos, ¿sí? O sea, como analista hay muchos testimonios de cómo era, pero digamos de cómo era controlando casos, no hay tanta cosa y esto está muy en extenso, la experiencia de Laurent controlando con Lacan, mientras se analizaba con él, ¿no? Pero digamos también eh, los ejemplos clínicos, ¿no? Que vienen como a arrojar luz sobre cosas que decía Lacan en los últimos años, la última década de su enseñanza, acerca de la relación entre el análisis del analista y el control, ¿no? Bueno, en fin. Pero de acá lo que quiero leerles es algunos parrafitos lo leo traducido, digamos, de este texto que no se refiere al control, sino que habla sobre el inconsciente, ¿sí? O sea, así como les dije, podemos tomar ciertas imágenes acerca de la pulsión, ¿sí? Como una manera de entender de qué manera pienso la forma del síntoma, ¿sí?
De la misma manera, lo que dice, lo que va a decir aquí acerca del inconsciente, incluso de la realidad sexual, en fin, digamos, todo eso, son cosas que se pueden utilizar como imágenes de lo que es este, la forma del síntoma, ¿sí? Laurent dice aquí, un psicoanalista inglés, Edward Glover, encontró una fórmula sorprendente según la cual el inconsciente es una combinación de una carnicería, baño público bajo bombardeo y una sala de autopsias, ¿no? O sea, ¿no? Una carnicería, un baño público bajo bombardeo y una sala de autopsias está pretendiendo transmitir Glover, es un artículo del año 30 y pico, digamos, este, está tratando de transmitir un poco lo que es la imagen de ese inconsciente. En realidad creo que está hablando de la realidad psíquica o algo así, pero digamos, así es como lo tergiversa bien Eric Laurent, ¿no? Es una imagen que además Lacan comenta en el seminario 6, si mal no recuerdo, esta de Glover, que era un psicoanalista que le resultaba interesante. Y agrega Lorán, dice, Glover pasa por alto el hecho de que en cada una de las piezas del edificio compuesto que él describe, ¿no? Esa combinación de una carnicería, un baño público bajo bombardeo y una sala de autopsias, en cada una de esas piezas, ¿sí? Hay mensajes que son enviados, enigmas en las paredes. ¿Sí? Se está introduciendo allí el significante y la letra, ¿sí? Con esta imagen que agrega Lorán. ¿Sí? Dice, el inconsciente, si bien es un texto, está hecho de una escritura extraña. ¿No? Salteo algunas cosas y dice, la memoria, por lo que el inconsciente puede tener de memoria, ¿no? La memoria siempre ha implicado una topología específica. En la antigüedad, las artes de la memoria combinaban las imágenes llamativas y el texto de una manera patética para acordarse mejor, ¿no? O sea, cómo hacía la gente para acordarse largos textos, ¿sí? De memoria, ¿sí? Había métodos, ¿sí? Y había libros escritos sobre metodología para armarse reglas mnemotécnicas, ¿sí? Este, entonces, cita lo siguiente, dice, al comienzo se trata de un arte destinado a los oradores de la antigüedad para recordar un discurso. La argumentación consistía en imaginar un inmueble que usted quizás conozca, ¿sí? Tal como su edificio, su propio edificio o su apartamento, el Palacio de Justicia, si usted es abogado, o bien imaginado en su fantasía, ¿sí? Pero que estará organizado con mucha precisión. ¿Sí? O sea, imaginarse un inmueble o visualizar un inmueble real, conocido, ¿sí? Organizado con precisión. En este inmueble y en lugares muy precisos del recorrido, usted coloca, en latín dice, imagines agentes, ¿sí? Es decir, imágenes actuantes que tienen alguna, que ejercen cierta acción, es decir, imágenes muy llamativas que usted mismo inventa de tal forma que le recuerden lo que usted quiere decir, ¿no? Es como si me imaginara, por ejemplo, que entro a la sala de espera de el hall de entrada de mi consultorio y allí imagino que hay al costado, por ejemplo, no sé, una Torre Eiffel, ¿sí? Y después sigo caminando por la sala de espera e imagino allí al costado, no sé, el Big Ben, ¿sí? Y después voy a mi consultorio y sobre el diván imagino que está sentado, no sé, eh, el monumento al Holocausto en Berlín, ¿no? Entonces, con eso yo me hago una idea de que voy a hacer un recorrido que vaya pasando de París a Londres y a Berlín, ¿no? Porque me imagino esas imágenes puestas en un lugar muy específico, ¿no? Esta prosigue, termina la cita con eso, ¿no? Y prosigue Miller, Laurent. Dice, estas imágenes agentes se han convertido en el recuerdo encubridor y en la matriz del fantasma. Es decir, aquello que nos funciona como guías dentro de esa memoria del inconsciente, ¿sí? Son esos recuerdos encubridores o el fantasma mismo, ¿no? Adaptando la inspiración de las ars memoriae, ¿sí? Es decir, de las artes de la memoria, digamos, ¿no? Con frecuencia Freud situó el inconsciente en el espacio compuesto de una arquitectura fantástica. El edificio para él es múltiple desde el comienzo. Es una ciudad, en especial Roma, la ciudad. Freud sostuvo esta metáfora desde su Traumdeutung hasta el malestar en la cultura. ¿Sí?
Roma, donde se conocen, uno va caminando y se encuentra con edificios del siglo III antes de Cristo, sigue caminando un poco más y aparecen los del siglo V después de Cristo, y en la misma columna aparece abajo las conquistas de Trajano y arriba un papa, por ejemplo, cosas de ese estilo, ¿no? Este, entonces describe el inconsciente como la posibilidad de una ciudad que en verdad sea eterna. Eterna pero en el sentido de que todos los tiempos están allí, ¿sí? Sincrónicamente, ¿sí? No es que se despliegan en el tiempo, ¿no? Sino que están todos allí. La visión de Roma resucitada es para él el paradigma de una visión sincrónica de toda la historia, ¿sí? Es un órgano panhistórico que yuxtapone todos los edificios, las ruinas existentes y las perdidas. El tiempo está abolido, el punto de vista es divino. Se comprende entonces por qué Lacan pudo denunciar que Dios es inconsciente, ¿no? Y de ahí salta Laurent, pareció muy rico realmente, a la presentación por parte de Lacan del inconsciente como una ciudad, ¿sí? Y que funciona como que una ciudad que funciona, ¿no? Digamos, no como una ciudad de ruinas, ¿sí? Sino como una ciudad en funcionamiento, ¿sí? Dice, eso marca un hito. Lejos de elegir una ciudad eterna, eligió una ciudad del Nuevo Mundo, Baltimore, ¿sí? Había ido para un congreso en el año 69, ¿no? Entonces dice Lacan, ¿sí? Su conferencia en Baltimore, que está publicada en una revista, El Psicoanálisis, si mal no recuerdo, de España. Dice, desde la ventana podía ver Baltimore. Por supuesto, había mucho tráfico, ¿no? Era Baltimore en la madrugada, cuando estaba preparando su charla, ¿sí? Por supuesto, había mucho tráfico y me hice la siguiente observación. Exactamente todo lo que podía ver, excepto algunos árboles en la lejanía, era el resultado exacto del pensamiento, de pensamientos activamente pensantes, en los cuales la función de los sujetos no era del todo evidente. Y concluye esta imagen Lacan diciendo, la mejor imagen para resumir al inconsciente es Baltimore al amanecer, ¿no? Imagen poética, pero al mismo tiempo muy sugerente de que es lo que entiende Lacan en ese momento por lo que es el inconsciente, ¿no? Es decir, de vuelta, conjunto de cosas absolutamente heterogéneas que solo por abuso del lenguaje le ponemos un nombre y decimos que forman una unidad, Baltimore, por ejemplo, ¿sí? Pero sigue estando allí la gente que camina, la piscina del verano, el puente sobre el río, los automóviles que circulan, el ruido, el smog, ¿sí? Los libros que se leen, las palabras que se dicen. Todo eso forma parte de ese inconsciente entendido como Baltimore al amanecer, ¿sí? Y digamos, quiero agregar para finalizar que de vuelta, digamos, esto es algo que nos permite darnos una idea de hasta qué punto, cuando hablamos del ideal de simplicidad introducido en la noción de forma de un síntoma, ¿sí? Tenemos que tener como referente, ¿sí? Esa fenomenal reducción introducida por lo simbólico y lo imaginario para meter en la horma significante, para meter en la horma imaginaria algo que corresponde a un sistema absolutamente complejo, ¿sí? Aunque sea por el solo hecho de que debería poder servirnos para establecer lazo sexual, ¿sí? Allí donde no hay ninguna fórmula que lo posibilite, ¿no? De lo de Laurent, que tiene muchas cosas interesantes, solo quiero subrayar un pedacito de frase un poco más adelante, donde se refiere a los agenciamientos del enganche entre el inconsciente y lo vivo, ¿no? Y dice que ellos apuntan desesperadamente a recuperar algo, un plus de vida, un plus de gozar, ¿no? Me gustó mucho como lo decía, porque en definitiva ese es otro de los aspectos fundamentales del síntoma, ¿no? Es decir, que si nosotros tenemos este afán denodado de crear, de inventar una solución al enganche imposible, entre los sexos, ¿sí? Si estamos compelidos a inventar contingentemente, ¿sí? Ese montaje surrealista singular que nos permita hacer lazo sexual allí donde no hay instinto ni estructura que nos guíe, ¿sí?
Por supuesto, no es porque tengamos en mente una preocupación esencial por la supervivencia de la especie, ¿sí? Porque más bien en estos momentos el problema es cómo reducir la superpoblación del mundo. No, no hay mucho riesgo de que la especie desaparezca, más bien sobra de que faltar o estar en riesgo. El problema más serio, digamos, ya se terminó hace mucho tiempo y precisamente gracias a los inventos culturales. El problema, la cuestión es otra, digamos. Si tenemos que, nos vemos impelidos a resolver este asunto, ¿sí? Es precisamente porque hay cosas de la cultura que nos empujan a tener que hallar alguna solución, pero más allá de lo que la cultura haga, que cada vez nos deja un poco más tranquilos dentro de todo, ahora, ¿sí? Es simplemente porque en ese lazo, cuando inventamos algo de ese lazo, conquistamos modos de gozar precisamente en el lazo con el otro sexo. ¿Sí? Entonces, es más, en ese collage surrealista, ¿sí? Por supuesto, no hay ninguna finalidad en el sentido utilitario del término, ¿sí? Pero sí hay precisamente esta utilidad de goce, valga el oxímoron, ¿sí? Porque el goce es lo que no sirve para nada, esta utilidad de goce que es el acicate fundamental del ser hablante, ¿no? Esto que, digamos, resumido utilizando un término de Freud en algún lado hace un par de años, diciendo que el ser hablante es en esencia un Lustsucher, ¿sí? Un buscador de goces, ¿sí? No porque lo quiera, porque lo tenga como intención, ¿sí? Sino porque así funciona, ¿sí? No puede pensar, no puede hacer sin pensar, esos goces no necesariamente son satisfactorios y por eso es que en esos inventos donde se busca algo del goce, en esos síntomas, ¿sí? A veces tiene lugar formas del malestar que los analizantes buscan resolver por medio de su experiencia analítica. Bueno, en fin, termino con este recorrido dejando las cosas preparadas para retomar nuestra lectura de Dora, que hemos ido muy despacito, suerte, digamos, hemos ido muy despacito, para tomar otro aspecto, retomar otro aspecto de este collage de montaje surrealista del que les hablaba. ¿Sí? Es eh, una página en la 37 que he comentado muchísimas veces, ya lo he comentado también este año, ¿sí? Donde Freud se pregunta si los síntomas de la histeria son de origen psíquico o somático, dice que la pregunta no es adecuada, y responde más bien que todo síntoma histérico no puede producirse, requiere de la contribución de las dos partes. Dice, no puede producirse sin cierta solicitación somática, término horrible para mi gusto en la traducción, ¿sí? Más bien algo del cuerpo que vaya al encuentro, ¿sí? Brindada por un proceso normal o patológico en el interior de un órgano del cuerpo relativo a ese órgano, saquemos la cuestión biológica, pero seguro que el cuerpo tiene algo que ver. Y dice, pero no se produce más que una sola vez, y está en el carácter del síntoma histérico la capacidad de repetirse, si no posee un significado, valor, intencionalidad, aclara el traductor, un significado psíquico, un sentido. ¿Sí? El síntoma histérico no trae consigo este sentido, sino que le es prestado, es soldado con él, por así decirlo. Y en cada caso puede ser diverso de acuerdo con la naturaleza de los pensamientos sofocados que pugnan por expresarse, etcétera. O sea que ustedes ven que la imagen de la soldadura, ¿sí? La soldadura entre la contribución del cuerpo, ¿sí? Si quieren, la contribución del goce, ¿sí? Y la contribución del sentido, ¿sí? Necesario para que el síntoma se repita, ¿sí? Hay una soldadura entre ambos casos, ¿sí? En la misma imagen que utilizaba Freud contemporáneamente para definir la pulsión, justamente, en sus tres ensayos, ¿sí? Cuando decía que entre la pulsión y su objeto no hay más que una soldadura, es el mismo término, ¿sí? Una soldadura. ¿Sí? O sea que claramente lo que está mostrando es hasta qué punto la noción de síntoma y la noción de pulsión tienen este carácter de un montaje extraño, ¿sí? Y hasta qué punto es homólogo el discurso que se establece en Freud y en Lacan acerca de ambos, ¿sí? La pulsión y el síntoma. Por supuesto,
yo estoy a favor de conservar todo este discurso para el síntoma y olvidarnos de la pulsión, porque si pensamos sin el principio del placer, la noción de pulsión más o menos que se volatiliza, ¿sí? Y nos queda, sí, con mucha fuerza, digamos, la idea de los goces y su economía como algo absolutamente relevante para pensar la clínica y para modelar la idea del síntoma, ¿no? Entonces, creo yo que conviene conservar todas estas imágenes, estas metáforas que hemos repasado hoy, que le propuse hoy como para pensar la forma del síntoma, pensarlos como para eso y trasladar, por así decirlo, algunos de los razonamientos de Freud y Lacan acerca de la pulsión a la noción de síntoma. Pero bueno, en fin, quiero dejar, quedan como 15 minutos, me gustaría dejar un tiempo para el debate. Hoy hablé demasiado, me habían quedado muchas ganas de hablar después de un mes sin reuniones. Este, prometo que las próximas reuniones van a ser más participativos. Pero igual tenemos 15 minutos. Y antes de olvidarme, aviso que a partir de ahora, los segundos y los cuartos jueves, las reuniones van a ser mixtas, es decir, nos vamos a reunir los que tengan ganas de ir a la EOL, la sala D, como se hace años el seminario, y desde allí es que se va a hacer el streaming, como lo hacemos habitualmente. Tal vez haya algunos problemitas técnicos de resolver al principio, no sé cómo va a salir, pero vamos a hacer la experiencia para ver si nos juntamos porque es mucho mejor. Veo aparecer allí a Clarisa, a Beatriz, me parece que con ánimo de hablar. Así que, Beatriz, creo que ya abriste tu micrófono, ¿no? Sí, Gerardo, ¿Qué tal? muchas gracias. Me encantó tu trabajo de hoy. Hay una pregunta que me queda al principio cuando hablas de la forma y la estructura. Eh, pues insistiendo en este sentido imaginar de la forma, imaginaria, estaba recordando como en la utilísima enseñanza de Lacan, cuando él empieza a discutir con la geometría, dice la geometría pues es toda imaginaria, es completamente de ese registro, y hace una diferencia entre forma y estructura, como trabajando la estructura desde lo topológico. Entonces yo no sé si podrías ayudarme un poquito porque él dice la topología sería lo real y eso lo toma también Miller un poco. ¿Cómo podríamos entender ese momento, ese cambio en ese sentido de la estructura, dejando, como entiendo, como que lo estático de la geometría, Sí, sí. la topología más como algo que permite movimiento, no lo sé. Esa sería como una primera cosita. La otra cosita es cuando hablas de lo del Santom, es esas dos posibilidades de movimiento, no solo como anudamiento, sino como suplencia. Era para recordar un poco tal vez el gráfico que tenías en las últimas charlas, donde ponías la transferencia, como lo que unía el sentido y bueno, lo vivo y el inconsciente, llamémoslo así, que sería el analista de alguna manera como suplencia también. Y como en esa idea, eso era mi intervención. ¿Eh? Te agradezco mucho. Bueno, muy bien, Beatriz. Sí, con respecto a lo primero, eh, creo yo que hay como dos grandes momentos en Lacan. Nunca lo estudié en detalle, así que mi respuesta va a ser un poco improvisada, pero por lo que rápidamente viene de mi acuerdo de Lacan en seminarios escritos, hay como dos grandes momentos para Lacan de su relación, digamos, cómo piensa la relación entre Gestalt, forma, digamos, y estructura. ¿Sí? A mí lo que me interesa es, más allá de que hay momentos en los cuales los equipara, hay momentos en los cuales los separa y hasta los contrapone, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de la relación entre topología y geometría, etcétera. Este, hay una... como- me interesa ir a la base de la discusión. O sea, ¿en qué se basa Lacan a veces para contraponerlos y en qué se basa Lacan en ocasiones para equiparar una cosa y la otra? Pues si vamos a las bases, no tenemos que elegir entre Lacan opone
forma y estructura, o Lacan equipara forma y estructura, sino que nos vamos a algo más básico, ¿sí? Que es el razonamiento de Lacan, la lógica que Lacan está tomando. ¿Sí? Y a mí lo que me resulta interesante es lo siguiente, ¿sí? Es un movimiento paralelo a lo que él entiende por lo imaginario, ¿no? Hay momentos en los cuales él piensa que lo imaginario, por ejemplo, son las leyes de la Gestalt, ley de la buena forma, ley de fondo-figura, ¿no? Y lo trabaja de muchas maneras en varios momentos. Y hay momentos en los cuales piensa que lo imaginario es lo animal, ¿sí? Y lo que tiene que ver con las relaciones entre los individuos, la relación, la conservación de la especie, los instintos, etcétera. Piensa, ¿no? Por ejemplo, el estadio del espejo, hay cosas que que mezclan las dos dimensiones, ¿no? Pero cuando el acento está puesto en un lado, ¿sí? Estructura y forma se contraponen. Y cuando el acento está puesto en el otro lado, ¿sí? Son equiparables, ¿sí? O sea, a grandes rasgos, digamos, uno puede hacer ese recorrido, ¿sí? Según dónde ponga el acento, qué está entendiendo Lacan por lo imaginario, ¿sí? O sea, que habría que pensar, digamos, en los dos términos que comparabas, ¿no? Estructura y forma, ¿sí? O estructura y gestalt, habría que introducir un tercero, que es lo imaginario, y pensar las relaciones entre los dos primeros en función de cómo está pensando Lacan en cada ocasión lo imaginario. ¿Sí? Si uno piensa ese tercer término de lo imaginario, en función de eso entiende por qué Lacan a veces junta y a veces opone estructura y forma. ¿Está? Eso con respecto a lo primero. Y con respecto a lo último que trabajabas, que te agradezco mucho, porque había pensado en decir algo al respecto y lo omití, porque no me traje ninguna nota, estaba todo, lo único que hice fue apilar las referencias que había pensado y listo. Pero sí, efectivamente, uno podría decir, ¿qué cosa más compleja, ¿sí? Que una transferencia, como para pensar aquello que anuda entre sí el inconsciente y lo vivo, ¿no? Sin embargo, efectivamente es a lo que más nos pudimos acercar como el lazo entre los dos vectores divergentes que salen del S1, Ujú. veníamos discutiendo hasta ahora, y es al mismo tiempo lo que nos permite ver el costado libidinal, hecho por el cual el analista pueda funcionar como Santón. ¿Sí? Es decir, ¿por qué funciona en muchas ocasiones el analista como lo que estabiliza la estructura en el sentido estoy usando Santón ahora en el sentido de lo que entre sí los tres registros, ¿sí? ¿Y por qué la estructura se desencadena cuando falta el analista? Ha habido casos donde ha sucedido eso, ¿sí? Mudanza obligada de algún niño en el cual la transferencia era lo único que funcionaba estabilizando la estructura, ¿sí? El niño debe ser llevado por los padres porque se mudan de país, digamos, se van a otro lugar, y en cuanto se muda, en poquito tiempo, el niño se encadena su psicosis. Hasta ese momento, durante cerca de 12, 15 años que he sido analizante, la transferencia había servido de anudar. Bueno, muy bien, en ese lugar complejo, digamos, está situado también el analista, ¿no? Así que agradezco mucho la referencia. El analista Gracias. como cada uno de nosotros es una especie de montaje surrealista, que no depende de nuestra individualidad o de nuestros bellos ojos, sino del modo en que nos constituye cada analizante encima, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que había alguien más que quería participar, no me acuerdo quién me ha visto allí. ¿Qué tal, Diego? Hace mucho que no te veía. Diego, Clarisa, ¿quieren aportar algo? Hola, Gerard. Hola a todos. Tal. No, lo primero que quiero decir que me encantó, me gustó mucho tu clase, tu exposición o tu presentación, no sé, todo el desarrollo que hiciste para, me parece como para anudar un poco todo lo que veníamos, o la forma, ¿no? Ya que hablábamos de la forma, me parece que vino muy bien, a mí me vino muy bien. Quería hacer una pregunta sobre la utilidad del goce. Porque, bueno, es muy afirmativo, muy taxativo. El goce no sirve para nada, dijiste primero. Es de la calle. Y Pero sí, no, sí, está bien, sí. pero es para que yo lo piense, para que ayudarme a pensar, ¿no? Y después hablaste de
eh, de la utilidad del goce. Porque me resulta, digo, porque se me armaba entre finalidad, utilidad y usufructo, Ajá. que por ahí no tiene que ver, pero lo que pienso, ¿no? Por ejemplo, cuando Lacan dice para gozar, pues, suelto lo digo, para gozar se necesita un cuerpo, ¿no? Entonces ahí le está dando una utilidad, no sé, por ahí está mal. Pero el pero cuerpo. no, al goce. Para gozar se necesita un cuerpo, quiere decir, no importa, por supuesto el cuerpo está, pero es para gozar. Claro, por Y eso. Pero lo que es útil, yo, si no lo entiendo mal, en esa lo que es útil es tener un cuerpo, porque sin ese cuerpo no podría. Es como el destornillador, ¿sí? El destornillador es útil para sacar el tornillo. ¿Por qué? Porque sin el destornillador no podría sacar el tornillo. Acá es sin el cuerpo, yo no puedo gozar. Eso. claro, pero cuando decimos el goce no sirve para nada, es nuestra materia prima. Digo, cuando escuchamos, tratamos de ubicar o de leer algo de ese sujeto que se está frente a nosotros y goza de determinada manera o lo transmite su goce a través de su discurso, de sus palabras, no sé, de su presencia misma. Entonces, entiendo que el goce no sirve y estamos muchos años en análisis tratando de sacarnos de encima ese porque con un montaje también se llega, ¿no?, al análisis. ¿Sí? Es el montaje que uno pudo hacer eso cuando vos hablabas de lo contingente, lo imposible, y esa invención que se pudo haber hecho con los elementos heterogéneos que uno encontró en el goce de la vida a la cual uno es arrojado, ¿no? Digo, y al cual uno se agarra, no sé, o arma el cuerpo. Tómalo de distintas maneras, lo estoy diciendo muy emborrador. No digo porque si no, cuando uno, digo como para defender la idea del goce, del concepto, porque nos encontramos también con esto de las neurociencias, con cierto discurso muy plantado en el estructuralismo primero de Lacan, que rechaza el goce, ¿entendés? Como que, o pensado como algo malo, y es como que, digo, por ahí no está bien lo que, no sé cómo para mí el goce es útil, no sé, es un útil, Bueno, es el instrumento. eso te iba a decir, te iba a decir. A mí lo que me gusta más de esto es justamente el carácter de borrador, pero clarísimo, que tiene tu afirmación de que no estás de acuerdo con que el goce no sirva para nada. Lo decís con mucha claridad. Habría maneras de pensar el goce de manera tal que el goce sí sirviera para algo. Creo que esa es tu tesis en esto. Por más borrador que sea, lo transmitís con mucha claridad. Entonces, mi propuesta es, pienso en dos cosas, ¿no? Digamos, una, tal vez sea necesario recordar algo con lo que insisto habitualmente, ¿sí? Que no es muy bueno hablar del goce en singular, porque hay goces y goces, ¿sí? Y no es lo mismo lo que se dice de uno, exacto, lo que se dice de algunos goces que de otros, ¿sí? Habría que ver si la fórmula, el goce es lo que no sirve para nada, dicha por Kant, ¿sí? Es una fórmula, por ejemplo, válida para todos los goces o para algunos uno solo, por ejemplo, algún goce en particular. Esa es la primera cosa, ¿sí? Pero segundo, respecto de esto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de utilidad, ¿sí? Esto es una referencia largamente trabajada por Lacan desde el seminario 7 por lo menos, que es el utilitarismo como discurso acerca del goce.
Bentham, Bentham proponía, estamos creo que en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, Jeremy Bentham proponía hacer un cálculo de la felicidad, ¿sí? En inglés se lo llamaba Felicific Calculus, ¿sí? Y tiene cosas escritas al respecto. Y proponía que el Estado se ocupara de hacer una distribución de la felicidad de manera tal de hacer más feliz a la mayor cantidad de gente, etcétera. O sea que, en definitiva, Dati Mutandis, ¿sí? Estaba hablando de una política de distribución del goce para los bienes de la sociedad, ¿sí? O sea que habría allí una utilidad de esa repartición del goce. Y entonces, la referencia al utilitarismo me parece que para pensar tu tesis o para discutir con Lacan es útil, ¿sí? Valga el juego de palabras. Y la tercera cuestión es que me vino una referencia clínica, no voy a mencionar el caso, sí, pero algo de lo más interesante cuando se ve la utilidad, si es directa o no. Un analizante que no tiene esto como síntoma, pero le gustan mucho ciertos juegos de apuestas, ¿sí? O sea, no es alguien que es un jugador compulsivo que tiene eso como, ¿no? Su problema es otro, ¿sí? Pero le gustan los juegos de apuestas, juegos de cartas esencialmente, ¿sí? Donde se apuesta, ¿no? Esto por un lado, digamos, le gusta desde chico de esos juegos de apuestas. Por otro lado, se dedicó a cuestiones relacionadas con Big Data, ¿sí? Con manejo así de cantidades industriales de datos que se trabajan estadísticamente, por ejemplo, los que salen de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y tiene una startup, digamos, una empresa así que está creciendo, ¿no? Este tipo encontró en su trabajo con el análisis de datos que hace, ¿sí? Un modo de gozar que él solo conocía hasta ese momento en los juegos de apuestas. Es decir, que usa como combustible para trabajar horas y horas y horas el goce descubierto, ¿sí? Al jugar los juegos de apuestas, ¿sí? Entonces, ahí habría que ver, por ejemplo, si no se puede pensar en una utilidad del goce, por ejemplo, indirecta, ¿sí? Y tal vez el goce fálico, ese del uno más, uno más, uno más, uno más, ¿sí? Sea, por ejemplo, aquel cuya utilidad indirecta explota el capitalismo, ¿no? Digamos que propone sin límite en relación a, ¿no? En fin, estoy también improvisando como vos, Clarisa, pero Yo, son imágenes que me parecen sugerentes. Sobre todo lo que me gusta de esto es el espíritu de repensar un eslogan, a ver si no le encontramos una falla, no le encontramos una manera de corregirlo, de mejorarlo o directamente de cuestionarlo. Marco, sí. yo voy a apoyar la idea de Clarisa con, con letra tuya, Gerardo. La clase, el capítulo 3 y 4, Clarisa, de Paso hacia una economía de los goces, quizás nos permita pensar esta idea de que el goce no sirve para nada. Yo lo pienso en estos términos. El goce es algo que no sirve para nada. Ahora, hacer pasar eso por el dispositivo analítico, quizás se le encuentre un estatuto que afecte de cierta manera positiva, por decirlo así. Y en la página 53 y 54 de ese libro, de que a ver si le encontramos alguna utilidad al goce, Gerardo dice lo siguiente: hay una tercera forma de interpretar que aquí no figura, aunque se aluda a ella, la que, por dar sentido, alimenta el síntoma. Su lugar se desdibuja porque la tercera, centrada en la economía de los goces, delinea una orientación de la práctica instrumentada por aquella forma de interpretar que apuntan a la dirección requerida, que no es, por supuesto, la de nutrir el síntoma para que éste prolifere. En otras palabras, y esto es lo que me interesa, Lacan ilustra cómo un análisis dinamiza la economía de los goces, reduce el goce del sentido y el goce fálico en beneficio del goce de la vida. De manera que, por eso decía que el goce no sirve para nada. Ahora, hacer pasar esa experiencia por el dispositivo analítico quizás haga que se goce de la vida con algún gustito, con algún sabor. Si no, es muy religioso, es una tiranía moral.
no se Totalmente puede de gozar. acuerdo. Escúcheme una cosa, les hago una propuesta a los dos, a Clarisa y a Marco, ¿sí? Para la próxima reunión, ¿quieren traernos, aunque sea unas notitas, para decir por cómo podrían repensar la frase el goce es lo que no sirve para nada? ¿Sí? Me gustaría mucho, ¿sí? Que independientemente cada uno, ¿sí? A ver cómo ¿no? Con esto que aportaron ahora y lo que se les puede ocurrir después. Sí, y no sé si tiene razón, pero me evoca una frase de Freud, creo que es de Guerra y Muerte, donde dice que lo único gratis es la muerte. Y eso tiene, para mí siempre me evocó en relación al goce, Ajá. que no, digamos, lo contrapongo en relación a eso. Digo ¿Cuál? también, no sé cómo, pero esa frase siempre se me junta en relación a no diría la utilidad, usufructo, no sé, digo, el goce mismo, pero me parece, gracias Marcos, pero sí, voy a volver a leer Es una mala palabra utilidad encontrar una manera en la vida que sea útil No, para para vivir nada, del sexo, para vivir para nada. de lo que No. sea. No, no. De manera, Piensen entre otras cosas que en definitiva, la última definición que dio Lacan de la experiencia analítica era que era un modo práctico para sentirse mejor, ¿sí? Un camino práctico, una vía práctica para sentirse mejor, o sea que tiene una utilidad absolutamente, ¿no? Y se basa, como decía Marco, ¿no? Digamos, no lo había pensado de esa perspectiva, pero se basa precisamente en alterar algo de la economía de los goces para sentirse mejor. Se nos hizo un poco larga la reunión, disculpen que sea un poco abrupto, pero bueno, la semana que viene la seguimos y espero las contribuciones de ustedes. Los que tengan ganas, nos reunimos en la sala D de la EOL, primer piso. ¿Está? Nos vemos.